del Estado de Hidalgo, que el día de hoy nos acompañan y que bueno, nos hacen el honor de estar aquí en nuestra Facultad de Derecho, justamente para unir estas voluntades en común y poder seguir construyendo nuevos pisos, seguir generando diálogo entre estas universidades hermanas. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro seminario de filosofía política. En este caso particular vamos a abordar las diferentes teorías de la justicia que se han presentado particularmente en el periodo clásico. Ya en su momento hemos tenido la oportunidad de hablar de autores de la talla de Platón, ¿no? Revisamos el pensamiento de la República justamente, libro primero de la República, y veíamos ahí cuáles eran las aportaciones de este enorme pensador de la antigüedad respecto a este tema que tiene que ver, ¿no? Que tanto que nos interesa a nosotros los abogados, que es la justicia. De igual manera, en otro tema, evento relacionado con esto, el seminario de filosofía política, observábamos el pensamiento de Cicerón, del Estagirita, y en esa ocasión también veíamos y analizábamos precisamente uno de los libros más importantes de la ética a nivel global, que es la Ética Nicomaquea, donde también analizábamos de manera particular el tema de la justicia. Bueno, después de este bloque relativo a la filosofía política, sobre todo del pensamiento griego, luego es importante hacer un salto a qué estaba pasando o qué estaban reflexionando los autores clásicos, pero del periodo romano. Y para ello hemos invitado a uno de los grandes expertos en la materia del derecho romano, que es el doctor José Yarco Barrera Ávila, profesor de esta Facultad de Derecho, como ustedes también saben, profesor del Instituto de Estudios Superiores del Altiplano, uno de sus más queridos profesores de allá. Es también coordinador de investigación científica del mismo instituto, ¿sí? Y bueno, quisiera simplemente mencionar algunas líneas generales del currículum tan vasto que tiene el profesor José Yarco. Como ustedes bien saben, él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo, es maestro con mención honorífica de la Facultad de Derecho, de aquí del posgrado, que es ahí justamente donde tuve el privilegio y el honor de conocer a mi amigo, el doctor José Yarco, ¿no? Y bueno, después nuestros caminos, digamos, se bifurcarían, ya que yo realicé mi doctorado en Derecho, mientras que el doctor Yarco hizo su doctorado, hizo lo mismo, pero en Historia. Así que, bueno, el doctor José Yarco, desde mi punto de vista, es una de las mentes más privilegiadas de su generación. Ya lo van a escuchar ahora, ¿no? Se trata de una persona totalmente culta, noble, erudita, y que el día de hoy pues, nos va a honrar con esta disertación al presentarnos el pensamiento de Marco Tulio Cicerón. Como ya lo venía mencionando, tenemos que ahora estudiar el pensamiento de teoría política, de filosofía política, teoría de la justicia, precisamente en la época romana, y nada mejor que revisar el pensamiento de Cicerón, quien es, por cierto, una de las figuras más importantes también para nosotros los abogados, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque como ustedes bien saben, Marco Tulio Cicerón, que nació sobre el año 648 desde la fundación de Roma, fue uno de los máximos exponentes de la retórica, de la oratoria romana, así como también uno de los abogados más famosos de aquella época, ¿no? Sin duda alguna, su representación, su figura sigue siendo icónica para nosotros, un modelo, un paradigma a seguir, así como lo fue Cicerón. Cicerón fue un modelo de civilidad, un modelo, un paradigma de erudición, de conocimiento, de cultura de aquella época, y que sigue inspirándonos a nosotros hoy en día. Cicerón, como saben bien ustedes, escribió diversas obras, muchas relativas al derecho y también muchas otras concernientes a lo que es el arte de la retórica, ¿no? De la oratoria, justamente, como el máximo exponente de la oratoria y de la retórica de la época clásica. Dentro de las obras de retórica y oratoria voy a mencionar algunas, ya que el doctor José Yarco se va
a enfatizar principalmente en lo que tiene que ver con teoría de la justicia, ¿no? Filosofía política, ¿no? Nos va a hablar del texto del Ligibus y también del texto de la República, precisamente, haciendo este símil a la clásica obra de Platón. Pero en el tema de la oratoria y la retórica voy a mencionar dos obras, ¿no? que son reconocidas de la autoría de Cicerón y que nos hablan justamente de las técnicas más importantes existentes de la retórica y que hoy en día podemos seguir poniendo en práctica. Por un lado tenemos el libro del De Inventione, ¿no? Sobre la invención, donde Cicerón postula que el buen orador debe de ser una persona imaginativa, capaz de descubrir cualquier argumento o los mejores argumentos para generar los medios de convicción más adecuados para cada tema y de esta manera influir en el pensamiento de los auditorios, de los oyentes, ya que justamente el buen orador, y así lo entendía Cicerón, debe de ser capaz de despertar y dominar las voluntades de un auditorio para que al final de cuentas pueda poder influir y persuadir en ellos, ¿no? Entonces, el buen orador, dice Cicerón, es aquel que habla desde el corazón, ¿no? El buen orador es el que tiene dominio de la palabra, del lenguaje, y lo expone de tal manera, de tal suerte, que puede hacer que sus palabras vayan fluyendo. Porque justamente, fíjense, el término retórica, etimológicamente, significa lo que fluye, ¿no? Lo que fluye, eso significa retórica. Y entonces, haciendo alusión precisamente a ese origen etimológico de la retórica, Cicerón nos menciona que el buen orador hace que las palabras vayan fluyendo y vayan emergiendo como de un fontanal de imaginación, de ideas y de argumentos, de tal forma que el buen orador convence y persuade con una elegancia, ¿no? Elocuencia totalmente magistral, ¿no? Y por otro lado tenemos otra obra, ¿no? de Cicerón, tenemos el De Inventione, ya la mencionaba, y por el otro lado el De Oratore. El De Oratore, o sobre el orador, es una obra en la que Cicerón nos menciona la importancia de la formación de los ciudadanos romanos en cuanto a la materia retórica y oratoria, ¿no? Él no concibe o no entiende a un buen ciudadano sin estas capacidades argumentativas, ¿no? Y esto es muy cierto si lo analizamos desde el punto de vista del Estado constitucional, ¿no? Y del modelo democrático en el que nos encontramos. Aquella democracia deliberativa pensada e ideada por los antiguos griegos, ¿no? La democracia que se discute, que se debate en la plaza pública, en el ágora, supone que los ciudadanos deban de tener esta capacidad de idear y de articular ideas, argumentos, exponiéndolos con destreza y con sagacidad frente a los auditorios, ¿no? Porque precisamente para eso es el diálogo, para eso es la comunicación, para poder determinar cuál es la mejor ruta a seguir dentro de la vida pública, dentro de la polis o dentro de la civis, en el caso de Cicerón. Pues bueno, no quisiera robar más el tiempo de la palabra, simplemente esto era un preámbulo al pensamiento de Cicerón, a quién fue, ¿no? Podríamos recordar algunas otras grandes experiencias, anécdotas de Cicerón, como aquellas disertaciones, discursos que pronunció en contra del dictador Catilina, sus famosas Catilinarias, pero bueno, eso es otra historia muy importante que podríamos comentar y contar. Pero quisiera darle ahora el uso de la palabra al doctor José Yarko Barrera, quien nos va a exponer este texto de la República de Cicerón, donde nos hablará sobre los pormenores y las cuestiones más fundamentales sobre la justicia. Así que pido un fuerte aplauso para el doctor. Quos quetandem abotere Catilina patientia nostra. Son las líneas iniciales de la Catilinaria de Cicerón, esta obra discursiva, modélica, con la cual él rescató a la República Romana, haciendo patente que ser un orador no es nada más saber hablar, sino ser hombre bueno. Vir bonus dicendi peritus. Buenos días a todos, buenos días doctor Gustavo Eduardo Castañeda Camacho. Es un gusto para mí encontrarme en este espacio, en estas sacras aulas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en este espacio
de tu seminario de filosofía política. Es un honor para mí el tener esta oportunidad de venir a compartirles un conocimiento que personalmente me emociona, un conocimiento que por hallarse en esta vinculación con el derecho, pues encuentra su espacio en estas aulas. Igualmente quiero saludar la presencia de todos los alumnos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto de mis queridos estudiantes que nos acompañan del Instituto de Estudios Superiores del Altiplano, que por medio de este evento da inicio a su Semana de la Cultura Jurídica. De la misma forma, enfáticamente y afectuosamente saludo la presencia del maestro Alonso Ríos, secretario académico de nuestro instituto, y de nuestro coordinador de la licenciatura, profesor Agustín, que hoy nos acompaña. Muchas gracias por su presencia a todos ustedes. Bueno, pues daré paso a este tema relativo al Tratado de la República de Cicerón. Como lo hemos visto con el planteamiento del doctor Gustavo, hablar de Cicerón, Marco Tulio Cicerón, es algo de carácter poliédrico. Podríamos enfocar su figura desde diversas perspectivas, desde la perspectiva de la filosofía, desde la perspectiva de la gramática, desde la perspectiva propiamente política. Y en esta ocasión el tratado cuyo desarrollo expondré entre ustedes pues es de carácter meramente político. Ya con este elocuente preámbulo que nos ha realizado el doctor Gustavo es prácticamente innecesario hablar de quién es Cicerón, y entonces pasaré propiamente al desarrollo de este Tratado de la República. El Tratado de la República no llegó a nosotros completo. Es un texto que apenas en el año de 1819 se descubrió en el Archivo Vaticano. A partir de este texto, que se encontró también, a la manera de aquellos que recordarán los manuscritos del Digesto, en un texto palimpsesto, de esa misma manera un filólogo de nombre May, que tenía a su cargo el archivo, encuentra este tratado. Con lo que él constituyó, más los elementos de otros testimonios habidos de autores del tiempo, tenemos lo que ahora se conoce como el Tratado de la República de Cicerón, el cual se compone por 6 libros. Los primeros 3 libros están con una gran cantidad de información, donde se puede seguir la secuencia. Sí tienen muchas lagunas, pero en realidad tienen una integridad muy rescatable. A partir del 4º, 5º y 6º libro, prácticamente ya esto es un texto fragmentado, y que lo que podemos interpretar de él es a partir de otros testimonios de otros autores. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo les voy a comentar cómo es que realizo esta sinopsis que presentaré a ustedes. Presento un fragmento, que es un fragmento original del texto ciceroniano, señalando por supuesto su fuente precisa en la lengua latina, y para esos fragmentos que voy a relatar, pues solamente tomo un fragmento original para no ser extenso en estos tópicos. La finalidad del Tratado de la República de Cicerón es dar a conocer, primero, cuál es la forma de gobierno idónea para un Estado, para una nación. Luego, cuáles son las formas políticas existentes, las características que debe tener el buen ciudadano y las características que debería tener el gobernante para efectos de ser o de lograr la finalidad de la misma república. Bueno, sin más preámbulo, el libro primero. Tantam esse necessitatem virtutis generi humanum, a natura tantumque amorem ad communem salutem defendendam datum, ut eavis omnia blandimenta voluptatis otique vincerit. Cicero de República, libro 1, fragmento 1. Que podemos traducir: tanta es la necesidad de virtud de la especie humana y tanta la naturaleza del amor al bien común, que ello vence las debilidades y comodidades del ocio. Y esto nos lo refiere porque cuando se habla de política, uno pensaría, ¿y por qué alguien, y sobre todo en el contexto romano, donde la política no se hacía por los emolumentos, porque se trataba de un mero honor? Ustedes recordarán que es el cursus honorum, la carrera de los honores, la que llevaban a cabo los políticos romanos, como por qué alguien se iba a lanzar a algo tan difícil. Y entonces se nos señalan aquí algunos elementos, que son los conceptos que empieza a reflexionar Cicerón. Primero, el amor patrio. Y el amor patrio puede ser tan fuerte que nos puede llevar a arriesgar la misma vida y a abandonar
la vida tranquila y pacífica. Pero no solamente esto, así como el mismo Cicerón lo dijo para el contexto artístico, honos alit artes, el honor nutre a las artes, asimismo el deseo de honor, el deseo de prestigio, nutre la necesidad de enfrentar cosas como las que vemos en esta pintura, de los generales romanos contra Cartago, que se enfrentaron con ejércitos donde poseían elefantes adiestrados para atacar, elefantes que eran animales que nunca había visto el pueblo romano, y aún con ello prefieren lanzarse a la batalla con tal de obtener una victoria y obtener con ello el prestigio y el renombre. Con estas reflexiones nos dice Cicerón, el filósofo sí aporta a la sociedad porque él reflexiona cosas útiles y trata de enseñar la virtud, pero el político es superior al filósofo. ¿Y por qué el político es superior al filósofo? Porque éste pone en práctica las enseñanzas de los sabios para el bien común. El filósofo que reflexiona solo, que comprende para sí mismo, hace algo en ese ocio, sin embargo, no para el bien común. De ahí es que hace una especie de invectiva contra los que deciden no participar de la política. Y dice, calamitates clarissimorum virorum injuriasque ei ab ingratis impositas civibus colibunt. Dice, hacen mención de las calamidades y de las injurias que el pueblo les profiere a esos varones. ¿A quiénes? A los políticos. Entonces, a lo que se tienen que enfrentar, las agresiones y el desprecio colectivo que muchas veces deben enfrentar por sus decisiones, hace que se vuelvan abstemios de la política. Más adelante refuta esas excusas, esa dificultad, esa ingratitud popular, esa indignidad de los políticos, y que el sabio estoico no debe ser un político. Dice Cicerón, está bien, se acepta, pero no es aceptable si esa fuera la única razón. Presenta la siguiente refutación. Neque enim est la res in qua proprius ad deorum numen virtus accedat humana quam civitatis aut condere aut novas aut conservare iam conditat. Nada hay dentro de la virtud humana que pueda estar al nivel de lo que hacen los dioses, como fundar o preservar, como fundar nuevas ciudades o preservar las ya fundadas. Los filósofos políticos es como si ejercieran un cargo, dice Cicerón. Un cargo para la república, no propiamente una magistratura como una pretura o ser un cónsul, pero el hecho de estar reflexionando estos tópicos es semejante a estar ejerciendo una magistratura. La manera en que dice Cicerón en que el hombre pueda asemejarse a lo que hace un dios es mediante la conservación de una república por medio de su actividad. Miren cómo señala aquí, y esto retomando justamente las ideas de Platón en la República, lo único justo es no ser gobernado por torpes, pero es egoísta motivo. ¿Qué significa? Entonces, si el político que desea ingresar a ejercer la función política lo hace para que no lo gobiernen hombres inferiores a él, ese sería un motivo egoísta. Platón mismo lo señalaba en estas palabras. El castigo de los hombres excelentes por no participar de la política es ser gobernados por los más torpes. Entonces señala Cicerón, si esto es así y tomas ese motivo, es egoísta. La patria no nos hizo para sí, no nos hizo para nuestro deleite. En el contexto del pensamiento antiguo, sobre todo el pensamiento clásico, el individuo como tal no tiene una teleología propia. El individuo en sí no es una teleología, no es una finalidad, no es un fin en sí mismo. El individuo vale en la medida que coopera para los fines de la colectividad. Y de ahí vamos a encontrar una comprensión muy clara del concepto de sociedad que nos da Cicerón. Bien, ahora, este texto, ¿cómo lo escribe? ¿Cuál es su naturaleza literario-jurídica? No se trata de un tratado como nosotros abriríamos hoy un tratado de derecho donde tiene un índice de tópicos que se desarrollan de una manera objetiva. Se trata de una forma literaria, a manera de diálogo. Este Tratado de la República representa un diálogo de amigos del círculo de los escipiones, les llama él, que se reúnen en una villa para dialogar por 3 días. Estos 3 días se dan dentro de la fiesta, una fiesta romana, una festividad romana. Así como a nosotros ya huele a vacaciones, así esa Semana Santa que nosotros pasaremos de la forma que deseemos descansar, ellos decidieron descansar por medio de una tertulia filosófica en una villa. Sin embargo, no es Cicerón mismo el que habla en el diálogo. Cicerón considera que él
al tratar los temas y al poner individuos de su propio tiempo en el diálogo podría herir susceptibilidades, por lo cual prefiere remontarse en la historia y poner a dialogar, obviamente de manera hipotética, a personas que hubieran participado en la política romana. Uno de ellos es Escipión el Africano. Le llaman Escipión el Africano porque se dirigió al norte de África a devastar la ciudad de Cartago, que había generado grandes problemas a Roma ya desde las generaciones anteriores. Entonces llegan todos a la villa de Escipión Emiliano, llega su sobrino, llegan algunos otros personajes destacados que a continuación mencionaré, y comienzan el diálogo hablando del pargelio. El pargelio es un fenómeno que se dio donde decían los romanos que se observaron dos soles. En realidad no eran dos soles, era lo que nosotros conocemos como un eclipse, pero ellos le llamaron así, el pargelio, par, un sol igual, ¿no? Helios. Entonces, bueno, se narra cómo llega Lucio Furio, Servio Rutilo, Lerio, Espurio Munio, Cayo Fanio y Quinto Escévola. Este Quinto Escévola, por cierto, jurisconsulto de mucho renombre, cuyas obras aparecen en el Digesto. Y quiero mencionar, reitero, es un literario trasladarse hacia atrás en el tiempo. No es que Cicerón hubiese vivido en tiempos de estos señores, son de una generación anterior. Él decide tomarlos a ellos como personajes interlocutores porque considera que su autoridad y prestigio hará más atractivo el diálogo. En este principio del diálogo, que es la introducción, están hablando sobre el pargelio. ¿Por qué se había dividido el sol de esa manera? ¿Por qué esos dos soles podían augurar algo malo? Y entonces llega alguien, Lelio, y le extraña el tema de la conversación. Les dice, ¿en serio? ¿Este es su tema? O sea, venimos hombres filósofos, que hemos sido militares, que somos políticos, y venimos a hablar de cosas astronómicas, ¿es en serio? Entonces a esto le contesta Lelio, bueno, sí es cierto que deberíamos conocer las cosas que pasan aquí, en la Tierra, en nuestras casas, pero el cosmos es república también. Y ya veremos cómo al final en el libro 6 se encuentra una relación de estos fenómenos astronómicos con las ideas políticas. Bien, al respecto de esto, entonces, sin abandonar el tema, continúan dialogando sobre cuáles pudieran ser las causas de esos eclipses, y entonces uno de ellos hace comentarios sobre Arquímedes, las explicaciones teóricas que Arquímedes da a esos fenómenos. Otro narra las explicaciones del filósofo presocrático Anaxágoras, quien llegó a predecir hasta un eclipse, y en eso se la pasan comentando. Al respecto de esto, hay un mito dentro de la historia romana que dice que Rómulo, primer rey y fundador de Roma, fue llevado al cielo durante un eclipse. Entonces ahí retoman ese dicho, que es el fragmento que tengo aquí arriba. Bien, aquí ya se presenta la primera laguna del texto original, y entonces en una reflexión filosófica, Escipión, que es el personaje principal y a quien nosotros podríamos identificar con Cicerón, señala que los asuntos humanos son ínfimos y son comparados con los asuntos cósmicos, y entonces que mediante la conciencia de esta infinitud de la condición humana, de esta futileza de la condición humana, deberíamos considerar otros bienes. Y entonces llama afortunado a aquel que no honra las cosas humanas, que no se deja rendir por los honores humanos y que no aprecia más los bienes que a la sabiduría, muy a la manera platónica. Tu ista celestia de Scipione Quaeseris, ego autem haec, quae evidentur ante oculus esse magis putem querenda. Aquí uno de los personajes le dice, bueno, tú le preguntas a Escipión esos temas celestiales, yo quisiera que más bien le preguntaras a Escipión, que es un experto en política, sobre estos temas que tenemos a la vista de los ojos. Udiantur ante oculus esse. ¿Qué cosas estaban ante la vista de los ojos? En el momento en que Cicerón hablaba de estos temas, en Roma, que es a la que se quiere trasladar él, se encontraba el triunvirato. Esta forma de gobierno que tomaron tres generales, César, Pompeyo y Craso, y que finalmente después de la muerte de Craso, Pompeyo y César se disputaban el poder, pidiéndole a Cicerón que tomara bando entre uno de estos, lo cual no hace. Entonces, eso es lo que estaba a la vista en el momento en que Cicerón filosofa estos temas. Les dice, ustedes están reflexionando
retoma el personaje del diálogo, sobre las cosas que pasan en el cielo, mientras que deberían explicar por qué el Senado romano está dividido. Entonces, ante esto, y ya aterrizando las cosas, le piden que trate sobre las cosas de la República, aspecto ya de la filosofía política que es de nuestro interés. Y entonces Escipión les dice, sí, sí lo voy a hacer, nada más que les pido que, como voy a citar a los griegos, no tengan esta recalcitrancia que muchas veces acontece. Los romanos no querían a los griegos, los romanos veían a los griegos como una provincia más, los romanos veían a los griegos como gente que era esclavo en muchas ocasiones. Entonces les molestaba en cierta medida a hombres de esta talla el que se estuviera haciendo alusión a los griegos. Les dice Escipión les dice, voy a hablar de esto, voy a citar a los griegos, pero pido que ustedes me escuchen no como alguien que es helenófilo, sino como alguien que ama las instituciones romanas y que las conoce muy bien, sí por los libros, pero sobre todo por la práctica. Porque en su familia venían de una familia de militares y políticos, como lo es su mismo abuelo, que era llamado africano, igual que él. Escipión hace esa prevención oratoria y dice, bueno, lo que acabo de mencionar. Con esta mención, concluye la parte introductoria del diálogo en el libro primero, del 33 al 37. Y luego se pasa propiamente al primer tópico del libro primero. Coetus multitudinis juris consensu et utilitate communione sociatus. La asociación de una multitud bajo el consenso del derecho y reunido por utilidad. Es la definición de sociedad que vamos a ver más adelante. Escipión conceptúa la república y al pueblo. República es cosa del pueblo. Etimológicamente, si nosotros tomamos las palabras que constituyen república, la podemos dividir en dos: res, que significa cosa o asuntos, y pública, que sería el plural para públicos. Entonces son asuntos públicos en oposición a lo que acontece con el gobierno monárquico. Muy bien, viene esa definición, y entonces aquí vemos una definición muy importante de la sociedad a partir de tres características que, si nosotros aplicamos a nuestra sociedad, pues veríamos con tristeza que quizá no nos encontramos en una. Primera, conjunto numeroso de personas, evidentemente. Unidos por las mismas leyes, pues quizá sí. Unidos por una comunidad de intereses, ahí quizá ya no. No sé si existe una comunidad de intereses entre los miembros que integramos la sociedad. Pues estamos unidos por las leyes, quizá de una manera formal. Sin embargo, sería de reflexionar si existe Estado de Derecho, si realmente impera un Estado de Derecho, y si aún en esas normas se contiene la justicia, como para que digamos que nos encontramos en un conglomerado humano regido por la justicia, que además tiene fines comunes. Muy bien, esto es trayendo un poco el tema hacia el presente. Bien, entonces, no podría existir una sociedad en anarquía. Se indica, toda república duradera debe tener un gobierno, y es el fragmento que está arriba: omnis res publica, quae dixit populi res est, concilio quodam regenda est, ut diuturna sit. El gobierno debe tender a su causa final. ¿Qué es la causa final? Desde un punto de vista aristotélico, la causa final es para qué se hace una cosa. Esa es la causa final. La causa eficiente es su generador, lo que la produce, pero la causa final es la razón de ser de algo. Entonces el gobierno debe atender, parecen obviedades, pero debe tender a su causa final, es decir, al bienestar popular. De estas reflexiones se encuentra que hay tres formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Entonces, a partir de esto, empieza a examinar, principalmente Escipión, empieza a examinar las características de cada una de ellas. Dice, en la monarquía los súbditos no participan del gobierno. En la aristocracia el pueblo no es libre, pues tampoco participa. En la democracia se da una igualdad absoluta que es injusta. Aquí sí esperaría que se escandalizasen al sostener que la democracia es injusta por la igualdad absoluta que preconiza. Yo sí lo he pensado. No sé si ustedes han pensado que en una democracia pueda haber la injusticia de igualar artificialmente las cosas, cuando dichas facultades humanas, físicas, intelectuales, algunas tendencias a la virtud no son las mismas. Hay una igualdad artificial. No sé si ustedes hayan llegado a este pensamiento. Podríamos pensar si realmente la democracia es un gobierno idóneo aún, porque se le refiere muchas veces como panacea de los males sociales.
¿Por qué no salimos a pensar fuera del cajón y pensamos si podría existir otra forma de gobierno aceptable para las sociedades actuales? Bueno, las formas de gobierno se transforman periódicamente. Vean cómo estas ideas tan antiguas, que son aproximadamente del año 54 antes de Cristo, se encuentran en normas constitucionales actuales. Si ustedes ven el artículo 39, que nos dice que el pueblo tiene en todo tiempo de la Constitución el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, es una conciencia de esto que habían descubierto los políticos romanos desde entonces. Bien, el hombre de Estado y el político, estas son las reglas, las ideas que le brinda. No solamente debe saber que el gobierno se transforma, sino también que este gobierno debe ser controlado en dichas transformaciones. Él debe guiar, y lo pone más adelante, así como el cartaginés guiaba al elefante, que para él es una bestia mansa, el político debe dominar a la república, que es una bestia indómita. Bien, a partir de esto llegan a la conclusión de que la forma de gobierno más aceptable es la combinación de las tres anteriormente mencionadas. Y aquí, para que vean que no es solamente una idea actual, sino que es una idea que viene de las fuentes, dice así: Singenia omnium paria esse non possunt, iura certe paria debent esse eorum intersec, qui sunt cives in eadem republica. Si el intelecto de todos, si los intelectos de todos no pueden ser iguales, los derechos de todos sí deben ser iguales entre aquellos que son ciudadanos de la misma república. Entonces vean que podríamos habernos ido con el planteamiento que hice antes por el paralogismo de pensar que si hay diferencias entre personas en capacidades, en virtud, entonces debería haber diferencia de derechos, pero dice no, puede haber tales diferencias, pero los derechos, siempre y cuando seamos ciudadanos de la república, deben ser los mismos. Lelio interrumpe a Cicerón y le interroga sobre cuál, a Escipión, que Cicerón por eso realmente lo correlaciona, le interroga sobre cuál debería ser la mejor forma de gobierno. Y entonces comienza por descartarla. La monarquía es un sometimiento evidente. Ya sabemos que en la monarquía no se tienen derechos, quod principem placuit legis habet vigorem, lo que le place al primero de los ciudadanos, al rey, al príncipe, eso es la ley. La monarquía es un sometimiento evidente por esto. La democracia solo funciona con el absoluto mando popular, y eso implicaría ciertas condiciones del pueblo, en específico la cultura del pueblo, la capacidad del pueblo, la conciencia del pueblo. La aristocracia genera que los cargos sean privilegios familiares. Por lo tanto, después de ver las posibilidades de las formas de gobierno, nos dice la democracia es el, casi dice, menos malo, pero dice en realidad, es el más estable. Nec ulla deformior species est civitatis, quam illa in qua opulentissimi optimi putantur. No hay ninguna forma de gobierno más deforme que aquella en donde los ricos son confundidos con los excelentes. Esto lo dice por aquellos grupos que toman el poder de la sociedad, la aristocracia, que luego degenera en una oligocracia y que por la posición económica simplemente señalan que en eso consiste ser el mejor. Veremos o comentaremos rápidamente más adelante que Roma cayó en ese mismo error. Escipión presenta los argumentos en pos, es decir, en favor de la aristocracia. Si el pueblo es libre, entonces puede elegir a la aristocracia. Si el pueblo libre elige a los mejores, elige su bienestar. El orden natural enseña la superioridad del fuerte. Un hombre solo no puede gobernar a una multitud irreflexiva. La aristocracia es intermedia entre la monarquía y la democracia, y la igualdad es injusta, no todos son virtuosos. Estos argumentos podrían servir de defensa a la aristocracia. Un hombre solo no puede gobernar a una multitud irreflexiva. Es verdad, no podría haber una monarquía. El orden natural enseña la superioridad del más fuerte, y ese es un hecho. Tenemos grandes diferencias entre nosotros, desde diversas perspectivas, ¿no? Yo quisiera, no sé, nadar como lo haría un medallista olímpico, o ser un virtuoso de la música como lo sería un concertista, o tener una memoria prodigiosa, etc. Entonces hay grandes diferencias entre nosotros.
En ciertos aspectos debemos reconocer la superioridad de unos con relación a otros, sin duda. Sin embargo, ¿eso es un argumento como para aceptar una aparente aristocracia? Esos son argumentos que simplemente a manera de método están empleando para tratar de ver cuáles serían los puntos fuertes de una hipótesis. Muy bien, luego viene una discusión dialéctica y ahora se pasa a defender otro tipo de gobierno, la monarquía. Y pues ahí hay una creencia politeísta en esa época, en la antigüedad, ya saben ustedes, que se creía en un padre de los dioses. Entre los romanos es Júpiter, se tiene a Mercurio, se tiene a Vesta, se tiene una pluralidad de dioses a la cual se le llama panteón, todos los dioses. Todos estos dioses tienen una función dentro de la vida humana, pero están regidos por uno solo, el mismo Júpiter. Y entonces esto lo toma, por ejemplo, Escipión y defiende la monarquía solamente de manera dialéctica de este modo. Los dioses se gobiernan monárquicamente. Los humanos deberían tomar ese ejemplo. La razón manda sobre todas las partes de la mente. ¿Por qué no uno debería mandar sobre todas las partes de la sociedad? Roma rechaza la monarquía, por tanto. Eso ya es una cuestión que pasó históricamente. Bien, entonces después de hacer estos planteamientos, el libro primero pasa a comentar las transformaciones del gobierno. No se puede tomar un régimen absolutamente, aceptar completamente una aristocracia, aceptar completamente una monarquía, aceptar completamente una democracia, sería riesgoso, porque están expuestos a su transformación. Ahí va el fundamento hacia una forma de gobierno mixta. La tiranía del pueblo sería la deformación de la democracia. Tiene ventajas la estabilidad ciudadana y la estabilidad del Estado, pero en un régimen mixto habría otras cosas. ¿Cuáles serían? Un elemento regio, un elemento aristocrático y un elemento democrático. Esto generaría una armonía que se puede ver hasta en las partes mismas del cosmos. Y bien, con eso, con la mención, digamos, estas partes teóricas, ahí concluye el libro primero de la República. Vamos a pasar al libro segundo. Facilius autem, quod est propositum consequar, si nostram republicam vobis et nascentem et crescentem et adultam et iam firmam atque lustram ostendere. Y aquí hace un comentario a Platón. Platón hizo un planteamiento de una república ideal, y cuando le preguntaron, Platón, ¿dónde está esa república a la que tú te refieres?, contestó, uc topos, no hay lugar. Y de ahí viene la palabra utopía. De ahí que los modelos teóricos muy perfectos, digámoslo así, planteados con gran entusiasmo, se les llame utopías, porque no se dan en la realidad. Y es lo que dice aquí Cicerón por boca de su personaje Escipión. Más fácilmente conseguiré mi propósito si les muestro a nuestra misma república real romana, naciente, creciente, adulta y ya firme. Una república que ha tenido éxito. Roma fue un ejemplo de éxito. Si nosotros reflexionamos, tenemos como república 200 años. ¿Cuántos dijiste que llevaba la república romana para el momento de Cicerón? Ya unos 700 años. 3 veces nuestra nación, y podría afirmarse que la civilización romana vivió más de 1000 años. Entonces ahí vemos un ejemplo de éxito de una república. ¿A qué se debe ese éxito de la república? Catón sostiene que el régimen romano se formó consuetudinariamente. Si ustedes recuerdan, desde la fundación de Roma en el año 753, no había un derecho. No es que como nosotros, que a partir de una constitución se formaliza propiamente el Estado. Ellos tuvieron más de 300 años de un derecho no escrito, un jus moribus constitutum, o derecho constituido por las costumbres, es decir, no había ley escrita, todo estaba determinado por las mores maiorum o costumbres de los mayores. Eso fue fraguando una constitución, fue madurando unas costumbres, unas usanzas, que luego fueron puestas por escrito hasta el año 450 a.C., en la primera legislación, la llamada Lex Duodecim Tabularum. Entonces es lo que se sostiene, que no es que alguien inventase un modelo que luego se pusiese en práctica, como por cierto lo intentó Platón,
porque él creó su modelo teórico, se fue a un estado con un rey al que persuadió de que podían poner esto en práctica, trató de hacerlo filósofo y fracasó. Bueno, no así. Roma se formó espontáneamente en un desarrollo que fue madurando de manera paulatina y cristalizó en una constitución republicana. Y bueno, entonces Escipión toma ello como ejemplo o como modelo de la república ideal. No es que vaya a hablar de una república de la que no haya datos existentes. Y bueno, la imagen nos muestra a Catón, que es fue censor romano, el funcionario encargado de la protección de las buenas costumbres, y se narra que como era filósofo estoico, prefirió matarse, suicidarse, como lo preconizaba el estoicismo, para tener su vida en sus propias manos y no caer en las del enemigo. La imagen está por ahí. Bien, entonces, ¿cómo es que Escipión realiza todo esto de decir, voy a mostrarles la república perfecta, aquí está Roma? Pues lo hace a través del recurso histórico del pueblo romano. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno, el recurso histórico del pueblo romano comienza desde la formación de Roma en el 753, el 21 de abril, por cierto, ya cerca. El 21 de abril de 753 se funda Roma por Rómulo. Y empieza a hacer el repaso de los hitos que ya son muy conocidos sobre la república. Empieza por la monarquía. Acuérdense que hubo 7 reyes, el primero es Rómulo, el último fue Tarquino el Soberbio, y empieza por darnos características de cada uno de estos regímenes. Nos cuenta el relato fundacional, por eso aquí aparece la loba amamantando a los mellizos en la imagen. El mito fundacional dice que Amulio expuso a estos gemelos, sus nietos, al Tíber, y dejó que se fuesen ahí con la intención de que muriesen, porque un vaticinio le había dicho que si esos niños prosperaban, le iban a privar del trono. Esta es una leyenda, es un mito fundacional muchas veces, ¿eh? Está entre los griegos, en la teogonía, y lo encontramos aquí también entre los romanos. Se encuentra en Edipo Rey, por ejemplo. Hay muchísimas referencias a este mismo esquema mítico del hijo que va a destronar al padre en su poder. Quizá ahí sería un buen aspecto para la psicología social y hacer un aterrizaje quizás psicoanalítico. Bueno, entonces, la tradición fundacional dice eso. Ustedes ya saben lo que pasa. Los recoge una loba, los amamanta, los recoge un pastor. Ellos crecen, regresan y privan de la vida al rey que los expuso, se quedan con el reino, dicen que van a reinar entre los dos, se pelean. Rómulo mata a Remo y de su nombre pone el nombre a una ciudad que él funda. Y aquí Escipión alaba la prudencia de Rómulo y dice: mihi tumti vinace ili videantur hanc urben sedem aliquando et dominium sumum esse imperio previturam. Dice, me parece como si hubiera adivinado que esta urbe sería alguna vez la sede de un gran imperio. Y lo dice porque Rómulo no funda, como era costumbre, no funda la ciudad a las orillas del mar, sino que decide fundarla a la orilla de un río que tenía salida al mar. Entonces eso es lo que menciona ahí Cicerón o Escipión, o Cicerón por acá de Escipión. Nos da algunas cosas de lo que hizo Rómulo. Dio nombre a Roma, ordenó el rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas consiste en que invitan a los vecinos, los sabinos, a una carrera de caballos, llevan a sus esposas, llevan a sus hijas, y en el momento de la carrera, ya con previa orden de Rómulo, les roban a sus hijas. Entonces las hacen sus esposas porque era una ciudad fundada por varones que andaban errantes, que se dedicaban muchas veces a la rapiña, solamente habían en su mayoría hombres, y raptan a las Sabinas como esposas. Después, cosa curiosa, hacen un tratado, principalmente por los ruegos de las mamás de las robadas, de las raptadas, hacen un tratado, y Rómulo, en un gesto sorprendente para esta época, yo no sé si Trump invitaría a gobernar a otra persona, le dice a Tasio: ven a gobernar Roma conmigo. Se dividen el trono y gobiernan los dos. Vean que ahí puede haber un primer vestigio del consulado, que se hacía dual también. Bueno, entonces llama a Tito Tasio y comparte el trono con él. ¿Y qué es lo que hacen entre ellos? Crean el Consejo de Ancianos, o el Senado, de la palabra senex, que significa anciano.
dividen el pueblo en 3 tribus, las curias y todo esto, ¿no? Gobiernan juntos hasta la muerte de Tasio. Y después, bueno, Rómulo sigue con su gestión, enriqueciendo a Roma y consolidándola. ¿Qué otras características tiene? Pues obedece a los auspicios, es un hombre religioso, instituye la clientela, el castigo, un castigo ya de tipo más humano, de carácter pecuniario, y por eso vemos que en el derecho romano los delitos o las noxae, no se sancionan por medio de pena corporal, sino por medio de un múltiplo del valor de la cosa dañada. Se le creyó Dios porque murió precisamente el día de un eclipse. Es lo que pone aquí Cicerón. Cum subito sole obscurato non comparuisit deorum in numero con locatus putaretur. Como de repente, después de que el sol se eclipsó, no volvió a ser visto Rómulo, entonces se pensó que había sido colocado entre el número de los dioses. Bien, aquí hay una interrupción al discurso de Escipión, y entonces Lelio dice lo siguiente: Platón estaba mal porque él hizo teorías, Platón propuso un estado bello pero contrario a las costumbres humanas, a las posibilidades reales, y los griegos sí se ocuparon mucho de discusiones teóricas, pero no lograron una república real como nosotros. Y entonces con esta alabanza le dice: síguele, que es lo que está en el texto de arriba. Ahora, aquí ya viene la primera transición entre Rómulo y el siguiente rey, y nos dice a ese respecto cómo los romanos reflexionaron ese tema. Nostri ibi tum agrestes viderunt virtutem et sapientiam regalem non progenim querio portere. Es decir, que los romanos se preocuparon más por elegir a un rey por medio de su virtud y no por medio de su raza o de su riqueza. Muere Rómulo y entonces el Senado quiere tomar el poder. Acuérdense que él mismo eligió el Senado quiere tomar el poder, no se lo permite el mismo pueblo y se crea esta institución que es única, el interregno. ¿Qué es el interregno? Un espacio que se da entre la muerte de un rey y otro para que el pueblo pueda escoger al rey. Y después de escoger al rey, ya verán cómo se desarrolló esto, se generó la costumbre de sancionar esta elección. Eligen a Numa Pompilio y fue electo y sancionado por los comicios curiados. ¿Cuáles son los comicios? Acuérdense, las asambleas del pueblo romano. Numa Pompilio creó estos aspectos, auspicios mayores, dio de la religión. Dice Indro Montanelli en su Historia de Roma: podríamos afirmar que Numa Pompilio no hizo tantas conquistas bélicas porque se la pasaba dando misa. Así textualmente dice, ¿no? Entonces se la pasaba haciendo ritos religiosos, pero no generó muchas conquistas ni avances bélicos. Reinó 39 años. Me paso al siguiente. Se dice, y aquí hay una pregunta, le preguntan a Escipión si Pitágoras efectivamente pudo ser maestro de Numa Pompilio. Le contesta a Escipión casi enojado: no hay que andar repitiendo cosas que no sabemos y que además son imposibles. Vino Pitágoras, pero después de 140 años de la muerte de Numa Pompilio. Entonces, ¿cómo iba a ser su maestro? Bien. Aquí se pasa al reinado de Tulio Hostilio, famoso por hazañas bélicas. Construyó edificios, las leyes de guerra y sancionó los ritos feciales. Luego tenemos a Anco Marcio, nieto de Numa Pompilio. Venció a los latinos y los anexó con ciudadanía y reinó 38 años. Lucio Tarquino, no confundir a Lucio Tarquino con Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio es el último y es el que, por decirlo así, descompuso el régimen monárquico. Lucio Tarquino, el primer Tarquino, amplió el número de senadores e hizo lo que ustedes pueden ver aquí, no lo mencionaré tan específicamente. Servio Tulio, quien era hijo de esclavas, pero fue muy querido por el rey anterior, le enseñó las artes griegas, fue un hombre culto y fue llamado a reinar por el pueblo. No es que él haya sido propuesto, no, fue llamado a reinar, simplemente colócate, y con posterioridad se ratificó su nombramiento. Muy bien. Se hacen las modificaciones de la orden ecuestre,
divide al pueblo en caballeros e infantes y 5 clases de caballería de acuerdo a su capacidad económica. Esto es lo que les comentaba, que los romanos llegaron a confundir lo óptimo, lo excelente, con lo económicamente poderoso. Entonces, bueno, ya verán ustedes, estaban cerca de una crisis en ese momento. Y bueno, aquí hay una reflexión que dice: Desunt omnino ei populo multa quid sub rege est, in primis quae libertas. Faltan muchísimas cosas a un pueblo que se encuentra bajo un rey. En primer lugar, la libertad. Bien, entonces, ya para esto pasa a mostrar cómo se va a descomponer el régimen monárquico y cómo eso se podría solucionar por medio de un gobierno mixto. Vemos a Tarquino el Soberbio, el último rey, injusto y tiránico, pero desde un punto de vista, digámoslo así, político y no moral, fue un buen rey. Dice así este fragmento: Ili injusto domino atque acerbo, aliquamdio in rebus gerundis prospera fortuna comitata est. A este dueño, a este señor injusto y malvado, muchas veces le favoreció la fortuna. ¿Por qué? Porque anexionó esas ciudades, generó el templo de Júpiter, estableció colonias y cumplió con una promesa que había hecho su padre, que había hecho el rey anterior, sí, que había señalado que iba a proporcionar opulentas ofrendas a Delfos, cuando en realidad estaban en guerra contra los sabinos y no podían ni con esa guerra. Tarquino cumple con ello. Bajo este régimen se dieron muchas revoluciones, muchas protestas sociales, debido a que el mismo Tarquino era muy soberbio, como lo indica su nombre, pero no solamente él, sino su corte. Hacían desórdenes, causaban daño, robaban, y lo último fue que su hijo violentó sexualmente a Lucrecia, una ciudadana romana. Violenta sexualmente a Lucrecia, ella se siente obviamente muy lastimada, pero prefiere darse muerte que continuar viviendo en lo que ella llamó su deshonra, y entonces ella misma se suicida. En venganza, Lucio Bruto busca al hijo de Tarquino, lo encuentra y le da muerte en venganza de esa violación. El pueblo sigue en esta causa a Lucio Bruto y entre todos deciden expulsar a Tarquino el Soberbio. Tanto fue su odio por Tarquino el Soberbio que no solamente le expulsa a él, sino que expulsa a toda su familia, expulsa a toda su corte, expulsa a los que fueran sus parientes hasta lejanos, y por si fuera poco, por si las dudas, a todo aquel que se llamara Tarquino, lo expulsan de Roma. Saquen a todos los tarquinos de Roma. A todo el mundo lo sacan de Roma. Y a partir de ahí, nunca Roma vuelve a aceptar un rey. A partir de ahí viene el gobierno de los cónsules. Entonces, de estos hechos históricos, Escipión reflexiona: el rey injusto es un tirano, la tiranía es repulsiva hasta a los dioses. Los griegos dijeron tirano, pero lo pusieron como un planteamiento teórico, y hasta eso reclama, dice: los romanos inventamos los tiranos verdaderos. Bueno, sí, es cierto. Escipión compara este aspecto del sistema político griego con el romano, compara los senados con el gerontado griego, y bueno, llega un momento donde el senado tiene bastante poder. Y aquí viene pues algo que nos es conocido a todos por el tema del derecho romano: los decemviros. Este es el momento donde surge el gobierno decemviral. El senado tiene mucho poder y nombra a 10 varones para que ahora sí cristalicen la ley consuetudinaria que había puesto en práctica el pueblo romano de una manera espontánea, que la cristalicen en un texto que son o que serían las 12 tablas. A cada uno le encarga la generación de una tabla, ya lo saben, luego de que van a estudiar un año a Atenas y vuelven cada uno con una tabla de la ley, la esculpen en bronce, la ponen en el foro, ven que faltan normas, nombran a 2 varones más que realicen estas otras leyes y se colocan estas otras tablas. Lo que no se menciona siempre en el derecho romano es que para poder hacer esas leyes les dieron el gobierno, o sea, gobierna y observa cómo se tiene que gobernar, qué necesidades hay, y a partir de ello genera las leyes. Entonces los primeros gobernaron por un año y entregaron el gobierno, nombran a los siguientes y estos señores se quedan con el gobierno un año más y además comienzan a cometer atropellos. Hay un recurso interesante
que es el recurso llamado provocatio ad populum o provocatio ad populum, el cual el doctor Ignacio Burgoa señaló como un antecedente remotísimo de lo que podría ser el juicio de amparo o la suspensión del acto reclamado en materia penal. La provocatio ad populum significaba que si un magistrado te mandaba a matar, tú podías ir ante la asamblea de la plebe y decir: el pretor Gustavo Castañeda me ha condenado a muerte, permítanme exponerme mi caso, ¿no? Y se exponía mi caso, y si el pueblo me perdonaba, ya no podía ejecutar sobre mí la pena capital. Esas cosas, la provocatio ad populum, pues por esas razones, por frenar un acto autoritario en pos de los derechos de una persona, se vio como un antecedente del amparo en el tratadista que menciono. Aquí lo interesante es que cuando los decemviros fueron nombrados para gobernar, fueron nombrados sin posibilidad de provocación al pueblo. Es decir, que lo que hicieran no podía ser atacado por nadie, nunca, ni por la asamblea de la plebe. No hubo problema con los primeros 10 porque fueron justos, pero con los otros, los últimos 2, sí. Y empezó a pasar algo semejante a lo que aconteció con Tarquino el Soberbio. Entonces, en este caso fue al revés, y se adelantó un poco el padre de esta mujer, acosada, por cierto, por uno de los duoviros. Uno de los duoviros acosaba a una ciudadana romana, y su padre prefirió llevarla al foro, mostrarla y decirle: aquí está mi hija, es víctima de las asechanzas de ese duoviro, sabemos que no hay provocación al pueblo, pero ella está dispuesta a lo siguiente y no vamos a permitir que abuse de ella. Y entonces la priva de la vida ahí, en presencia de todos, en el foro romano, con la aquiescencia de la misma ciudadana. ¿Por qué? Porque muchas veces el romano, como vieron en la imagen de la espada, donde está Catón, prefería él mismo privarse de la vida que caer en manos de los enemigos. Entonces prefirió vivir, como llamaría el estoicismo, de una manera honrosa, que vivir para llegar a ser deshonrada inevitablemente por ese duoviro. Bien, después de esto se les revoca y se establece ya el orden consular. El primer cónsul fue Publio Valerio. Ya estamos hablando que estamos transitando hasta la República Romana. Publio Valerio fue el primer cónsul. Él fue quien el que emitió por primera ocasión una ley comicial, una ley popular. Y con él también empezó el hecho de ser dobles las magistraturas, pues invitó a Tricipitino, parece trabalenguas, Tricipitino, a ser un cónsul con él. En este tránsito, vean cómo estaba receloso el pueblo romano. En este tránsito se le acusó a uno de ellos de querer convertirse en rey, y como consecuencia de esto fue condenado a muerte con la aprobación del pueblo romano. Ahí vemos la decapitación de Casio Espurio o Espurio Casio. Quizá por eso los gobiernos ilegítimos sean llamados espurios, porque era un cónsul que no tenía derecho a la corona y que quería ser rey en una época donde ya los reyes no existían. Espurio Casio. Ahí muestra su cabeza y su decapitación. Muy bien, aquí está la idea de los duoviri. Bien, y con esto continúa ese texto. Y luego comienzan, al final del decurso histórico de Roma, se comienzan a hacer la pregunta de: bueno, muy bien, entonces hemos visto cómo ha sido gobernada la urbe, el más grande imperio que ha habido, ¿y cómo debe ser entonces el gobernante ideal? Empiezan a reflexionar sobre eso, y con eso termina el libro segundo, para dar paso obviamente al ulterior, que ya es más breve, porque no se nos conservó del todo. En este libro ya no se continúa con el diálogo como tal, porque como está fragmentado, todo se atribuye directamente a su autor, a Cicerón. Trata, entre otras cosas, de lo siguiente: la razón une al ser humano mediante el lenguaje. Y bueno, presenta las utilidades del lenguaje. Además señala el carácter gregario humano. El ser humano podría reunirse por dos razones, o asociarse en colectividades por dos razones. Una podría ser el temor a su propia debilidad,
y con esa debilidad el poder entre todos protegerse y auxiliarse. La otra podría ser porque el ser humano no tolere la soledad. Y bajo esta perspectiva filosófica es la segunda de las razones. El ser humano no tolera la soledad y requiere una vida colectiva. Eso es lo que aquí se reflexiona. Ahora se dice, bueno, en cuanto a quienes en este ámbito del mundo tratan de mejorar esa colectividad, diciendo cómo se debe de vivir, es decir, hablando de la filosofía moral, pues son laudables. Esta actividad de tratar de determinar cuál es la conducta a seguir en nuestra existencia, cuál es nuestra finalidad como seres humanos, es laudable. Sin embargo, no es la más laudable que se puede encontrar. La reflexión política sí es la suprema. ¿Y esto por qué? Porque engendra la virtud y proyecta la felicidad no solamente sobre el individuo, sino sobre la colectividad. ¿Quién es ese filósofo que proyecta la virtud sobre la colectividad? El político. Nos aluden a Aristóteles y a Platón y nos dicen, bueno, ellos no lograron poner en práctica la virtud política. Nosotros sí. Pero además, aquí se invita a otro personaje que es Filo a hacer una defensa de la injusticia. ¿Por qué siempre buscar la justicia? ¿Por qué la actividad que tiene que ser más apreciada debe ser la actividad política que implicaría distribuir, digamos así, las cosas, los bienes entre toda la colectividad? ¿Por qué debe buscarse ella? Invitan a Filo a que haga la defensa de la injusticia. Quizás sea más correcto el lado de lo injusto, quizás sea más prudente el lado de lo injusto. Hay un texto donde se observa que lo justo es lo bueno, pero lo prudente quizás sea lo mejor, y que las naciones deberían obrar no con sabiduría para generar la justicia, sino con prudencia para generarse bienes a sí mismas. Entonces, a partir de esto se cita a Carneades, que es un filósofo griego, al cual escuchó Filo, y Filo reproduce los argumentos en favor de la injusticia. El derecho civil dice, existe, pero no el derecho natural. Si ustedes recuerdan, el derecho natural se supone que es un orden que proviene de la razón cósmica, que se muestra en la naturaleza y que debe alimentar a las normas jurídicas. Se sostiene, el derecho natural no existe. Existen normas que son creadas de una manera colectiva, pero no tienen una existencia en el mundo de la naturaleza. Si el derecho natural existiera, lo justo sería lo mismo para todos. Otros aspectos que se señalan sobre ese tema son los siguientes. Cada pueblo crea sus leyes considerándose a sí mismo y no considerando a los demás. De esta suerte se ve que el derecho es una creación artificial de cada una de las sociedades. También se señala que la justicia se cumple debido a que las personas tienen temor al castigo, no tienen apetencia de la virtud, sino temor al castigo. Ante esto se da también lo siguiente: los gobernantes gobiernan en su beneficio. El gobierno mixto, que podría ser una solución a las problemáticas que plantean los gobiernos simples, surge del temor a los grupos sociales. El pueblo le teme a los aristócratas le temen a aquel que se encuentra superior en la posición de nobleza, y entonces el gobierno mixto se da con la intención de que esto se allane. La justicia civil, el mismo derecho y la misma conducta romana lo ilustra. Se tiene que aumentar la riqueza, se deben extender las fronteras y se deben someter a otros. Por lo tanto, este no es un obrar justo propiamente, sino es un obrar prudente. Si esto pasa con los estados, las personas mismas son como los estados, la virtud no existe como una tendencia natural, sino por el temor al castigo y por las ventajas que ésta genera. Esos son los argumentos que se plantean en favor de la injusticia. De pronto nos llegan en cierta medida a tocar y nos hacen reflexionar. Sin embargo, a esto se hace una contestación. Filo dijo los argumentos en favor de la injusticia y ahora Lelio refuta esos argumentos.
La verdadera ley no es la civil, sino la natural. Y lo dicen los romanos, más adelante se cristalizó, un poco más adelante en la época clásica central, cuando se dice, non omne quod licit honestum est. Es decir, no todo lo lícito es honesto. Habría cosas que pueden estar permitidas por las normas, pero que van en contra de una justicia universal que podemos intuir por el mero ejercicio de la razón. La ley natural es la razón, precisamente, en armonía con la naturaleza. Y no habrá momento en que esta ley no se haga valer. Aquí ya en un dejo bastante místico señalan, porque el autor de la ley natural es Dios mismo. O pudiéramos decir los más agnósticos, porque el orden de las cosas se muestra en el mismo cosmos. Si nosotros lo reflexionamos, encontramos medida, movimiento, orden, sistema en el cosmos entero. Desde plantas, organismos vivos, astros, guardan un orden que pareciera preestablecido. Entonces, ese mismo orden armónico que está dado para el concierto del cosmos, de él mismo participamos nosotros. Y es sorprendente la consonancia que hay de esto con otras escuelas filosóficas que se dieron en el Renacimiento y un poco más adelante, de sociedades ocultas, donde sostienen que hay una identidad entre el microcosmos y el macrocosmos. Nullum bellum suspicia civitate optima nisi aut profide aut pros salute. Señala Lelio, no hay ninguna guerra que sea de derecho si no es por cumplimiento a la alianza o por la propia conservación. Pensemos en el escenario actual. Estas guerras que se están dando bajo estas perspectivas, ¿son guerras justas? ¿Se están dando por fe a las alianzas en defensa de los débiles o por la defensa de la propia seguridad? ¿O estamos en guerras que estarían siguiendo los argumentos dados por Carneades, ¿no? Que hay que acrecentar el territorio del propio Estado, hay que gobernar a otros, hay que enriquecerse? Eso es a lo que invita la injusticia. La justicia dice, defiende tu patria y defiende a los que no pueden defenderse cuando haces una alianza. Bien, para los ciudadanos la muerte es la escapatoria de la injusticia. Lo decían los filósofos estoicos, Séneca sobre todo. Hay una sola forma para entrar a la vida y hay muchas para salir de ella. Se refiere a las diversas especies de suicidio. Si te gusta, vive. Si no, sabes dónde está la puerta. No lo estoy recomendando, solamente estoy refiriendo lo que dice Séneca, ¿no? Pero lo veían como una parte fundamental de su doctrina. El hecho de que la vida es para quien quiere y el mal, si es fuerte, acaba con nosotros. Y si es leve, pues vamos a soportarlo y no va a durar mucho. Para los estados, por el contrario que para los ciudadanos, si el ciudadano puede escapar de la tiranía por medio de la muerte, para un estado el castigo de su injusticia es la misma muerte. ¿Por qué? Porque la finalidad de la política es hacer de un estado perenne, permanente, eterno. Bien, ahora algunas características que debería tener la guerra. Esto está fraccionario, recuérdenlo ustedes, inconexo, porque son ya secciones que quedan en los textos y que no obedecen el discurso original. Es injusta la guerra no declarada, se tiene que exigir la reparación antes de declarar la guerra, y si no es esto, bueno, pues es lícita. Por eso Roma dice, vean cómo se justifican en este expansionismo, Roma en la defensa de los suyos ha adquirido el mundo. Noster autem populus socis defendendis terrarum iam omnium potius est. Sigue con la apología de la justicia. La naturaleza, es verdad, da el dominio a los fuertes, pero no le da el dominio a los fuertes para que lo empleen mal y en contra de los débiles, sino para que los proteja. Dice así, non cernimus optimo cuique dominatum abipsa natura cum summa utilitate infirmorum datum. Entonces, la misma naturaleza da el dominio a los más fuertes para la utilidad de los más débiles. El amo manda al esclavo como la razón a sus pasiones. Continúa por este tenor el libro tercero, y entonces establece lo siguiente. Regresando al estado que guardan las cosas de Roma, en el diálogo, señala que Tiberio Graco despreció los derechos de los aliados y de los latinos.
que si eso se sigue cometiendo, es decir, si se sigue permitiendo la injusticia, la república quedaría expuesta porque estaría pronta a su extinción. Recuerden que, según estos planteamientos filosóficos, la pena o el resultado de la injusticia de una nación es su extinción. Una laguna del texto original, y donde empiezan a criticar ciertas formas de gobierno que se señalan como posibles justas y simplemente se refutan diciendo, por ejemplo, donde hay un rey, aunque haya senado, si es omnímodo su poder o su mando, entonces estamos ante la presencia de un tirano. Bien, y con eso termina el libro tercero. El libro cuarto, quinto y sexto ya son muy breves, se atribuyen directamente a Cicerón. Sus temas son los pocos que aquí yo pude rastrear. Señala los aspectos sociales. Primero ya vimos, trató los aspectos generales de la política, las formas de gobierno, cuál sería la mejor forma de gobierno, ilustró el desarrollo de esa forma de gobierno en el libro segundo a partir de la República Romana. En el libro tercero comienza a pensar cómo debe ser el gobernante excelente, señala cómo debe ser el gobernante excelente, y en este libro cuarto estaría señalando cómo debe ser el ciudadano, cómo debe ser la educación romana, y ese es el contenido de este libro. Si el Estado existe es para lograr la vida honesta y dichosa de los ciudadanos. ¿Cómo lo logra? Por medio de las leyes y por medio de las instituciones a las autoridades. ¿Cuál era la médula de la estructura romana? El matrimonio legítimo, los hijos legítimos, obviamente la sucesión jurídica, y ese es el esquema de la vida romana. El cumplimiento de costumbres severas es una especie de milicia campesina, porque es la personalidad que, según L. Barrow, en su libro Los Romanos, publicado en Fondo de Cultura Económica, tiene un romano, un campesino y un militar. Esa es la personalidad. Para eso crean unas instituciones como el censor, que se encarga de vigilar la moralidad y la frugalidad. Al contrario de lo que pasaba en Roma, por ejemplo, la educación no está dada al Estado, pero tampoco es tan libre que se pueda dejar así el arbitrio de cualquiera. No es gimnástica, es castrense, es decir, militar. Ellos prohíben, por ejemplo, las prácticas gimnásticas nudistas que se realizaban en Grecia, prohíben las relaciones entre profesores y alumnos que había en Grecia. Ellos lo prohíben totalmente, la formación es totalmente militarizada, está prohibida la desnudez, y no ponen, por ejemplo, un prefecto de mujeres. En Grecia había un prefecto de mujeres. Ese prefecto de mujeres andaba cuidando la conducta moral de las mujeres. Ese era su único objetivo, ¿no? Y aquí, por favor, no maten al mensajero. Aquí dicen los romanos. No, existe un censor entre los romanos que les va a enseñar a los esposos cómo cuidar a sus esposas. Eso lo veían un poco más avanzado que tener un prefecto de mujeres. Bueno, no maten al mensajero. Y por último, bueno, en cuanto a este tema, la poesía, por ejemplo, el drama, las representaciones, no eran una actividad que viera digna el ciudadano romano. Los hombres que escribían versos, que escribían comedias, que escribían tragedias, no eran vistos como buenos ciudadanos, era una profesión infame. Y estaba condenado a muerte por la ley de las 12 tablas aquel que escribiera versos infames contra alguien. ¿Por qué? Tomando el ejemplo de lo que pasó con Pericles en el siglo V, que ya había regido y alguien hizo unos versos infamantes sobre él. Eso le pareció muy ofensivo a muchos y los romanos lo prohíben desde la ley de las 12 tablas. Son pocas las ocasiones donde la ley de las 12 tablas pone pena de muerte, y puso pena de muerte a aquel que atacase a alguien por medio de versos escritos, porque decían, es mejor que el censor censure las costumbres y no los poetas. Bien, y ya el libro sexto, vamos a pasar al libro sexto para dar conclusión. El libro sexto tiene una parte muy importante que se llama El sueño de Escipión. Pero el libro sexto no sobrevive nada en el llamado manuscrito vaticano. El libro sexto nos es conservado por Macrobio. Macrobio es un autor posterior que dijo que lo encontró en el Tratado de la República de Cicerón y lo copió. Es el sueño de Escipión. Escipión es el principal personaje del Tratado de la República, que ha estado hablando
a lo largo de todo este tratado, solamente interrumpido por Lelio, por Fufio, para algunas cosas. Y entonces Escipión cuenta en su sueño, y aquí vemos esa relación de la virtud, del cosmos, del alma con la política. Escipión cuenta en su sueño que fue a África, por eso le llamaban el africano, lo mandaron a conquistar la región de Cartago, estuvo ahí hablando con un rey, y después de su largo viaje, de lo mucho que estuvieron platicando, llegó la hora de irse a descansar y le tomó un sueño con más fuerza de lo habitual. Dice así: me et devia fessum et quiat multam noctem vigilasem artior quam solebat somnus complexus est. Entonces, cansado de la vía o del camino, lo mucho que había estado desvelándome, me tomó un sueño más fuerte de lo habitual, ¿no? Y comienza el sueño de Escipión. Escipión duerme y entonces sueña ir a la Vía Láctea. Ahí en el cielo se le aparece su abuelo, Escipión, también llamado africano, y le muestra la ciudad de Cartago antes de que pasara. O sea, en el sueño hay un vaticinio. Le dice: mira, ¿ya viste Cartago, esta ciudad que nos ha causado problemas a los romanos, que ha estado a punto de destruir a nuestro imperio? Esta enorme ciudad tan poderosa, que es un enemigo casi imposible, tú la vas a destruir. A los 56 años vas a lograr destruir tú esa ciudad, también vas a destruir Numancia, y los ojos de todo el Senado, de los hombres buenos de la República, voltearán hacia ti y pensarán y esperarán de ti las órdenes para seguir adelante. Eso es lo que le dice su abuelo a Escipión. Luego, a lo largo de esta conversación en su sueño, le muestra la Vía Láctea, le muestra los planetas que por entonces se conocían, las llamadas nueve esferas, que son las que corresponden a esa astronomía, y que pareciera ser meramente un ejercicio de Cicerón para mostrar estos conocimientos astronómicos que poseía. Entonces le muestra ello y le dice: más allá de la Tierra todo es mortal. En la Tierra todo es mortal, salvo una cosa: el alma, o el intelecto, como lo quieran ustedes traducir. Psique es mente o alma. Entonces le dice: salvo el alma debe ser perfeccionada, pero la manera de perfeccionarla es ocuparse en las cosas virtuosas. Aléjate de las conversaciones con los viciosos, aléjate de la actividad del vulgo, dedícate a la contemplación y a la mejor práctica posible, que es la política. Entonces le invita a dedicarse a la política, a servir a la patria, y le dice que ese es el mejor camino por el cual puede un alma regresar a su lugar habitual. Le hace saber que todos aquellos que sirven a la patria, que mueren por la patria, tienen un lugar reservado en esas esferas celestes. Y lo hace con este fragmento: Hanc tu exerce optimis rebus, sunt autem optimae curae de salute patriae, quibus agitatus et exercitatus animus, velocius in hac sedem et domum suam pervolamit. Tú ejercítate, le dice el abuelo Escipión africano a él mismo, tú ejercítate en estas cosas excelentes: el cuidado de la patria, la salud de la república. Es un ejercicio del alma que te conducirá más rápidamente a esta su auténtica casa. Es decir, se refiere a la Vía Láctea, a un espacio reservado para los sabios y para quienes lucharon por la justicia y por la eternidad de su nación. Y bueno, pues ese es el contenido del Tratado de la República. Aquí tienen la bibliografía: el Tratado de la República de Marco Tulio Cicerón, en la traducción del doctor Julio Pimentel Álvarez, un traductor y filólogo mexicano, ya emérito del Instituto de Investigaciones Filológicas, que trabajó muchas obras de Cicerón, es un trabajo directo, y ese fue el que consulté. Muchas gracias por su atención y ha sido un gusto hablar de estos temas con ustedes. Gracias. Bueno, pues como pudieron haber notado, acabamos de escuchar una disertación de primer nivel por parte del doctor José Yarko Barrera Ávila. Como ya se los había mencionado al inicio precisamente de este evento, desde mi punto de vista, el doctor Yarko se trata de una de las mentes más privilegiadas y creo que ha sido un honor escucharlo. Nos ha abierto muchísimo el panorama para poder entender cómo es que se ha dado
y cómo ha venido evolucionando el tema de la filosofía política, particularmente con motivo del periodo clásico que ahora nos correspondía analizar. En este caso, lo saben bien, la obra de Cicerón. Así que verdaderamente ha sido un festín del conocimiento, una Sicilia al puro estilo pitagórico, la que hemos disfrutado aquí con el doctor José Yarko Barrera. Y efectivamente algo que creo que nos podemos llevar todos es de que Cicerón fue un paradigma educativo, fue un paradigma civil, un paradigma de lo que significa ser un buen hombre, respetuoso, honrado, que alcanzó todas las dignidades en la época romana, que justamente el hecho de haberse convertido en una persona tan importante, ya lo mencionaba el doctor José Yarko en aquel momento, una vez que finaliza el triunvirato a la muerte de Craso y queda únicamente Julio César y Pompeyo, pues ya también tanto Julio César y Pompeyo trataron de allegarse a él para que se pronunciara a favor de uno de ellos. Como sabemos, justo Cicerón se pronuncia a favor de Pompeyo, que al final, bueno, termina perdiendo, termina imponiéndose Julio César, pero a pesar de esto, fíjense, a pesar de que Cicerón apoya a Pompeyo y Julio César es quien termina alzándose en el imperio, aún así Julio César le perdona, le da el indulto al mismo Cicerón y le concede todas sus propiedades y todos los bienes que él tenía, ¿no? Lo que habla justo de la importancia de este personaje y del respeto que generaba entre enemigos y amigos. Así que la formación de Cicerón, como podemos ver, una formación muy grande, una formación que empezó desde su juventud, cuando visitaba el Foro Romano y escuchaba las disertaciones de los grandes oradores, cuando también tuvo la oportunidad de viajar a Grecia y de ahí de primera mano también escuchar a los grandes retores de la época. Bueno, la formación que tuvo Cicerón siempre le indicó la importancia de hacer respetar la ley, ¿no? Y por acá ya también hablábamos justo de la importancia del Estado de Derecho, del respeto a las leyes. Sin embargo, también el mismo Cicerón, y lo podemos ver en este texto de la República, así como también en el texto del De Ligibus, reconoce que las mismas leyes se pueden volver nugatorias si los ciudadanos no se encuentran bien educados, ya que los valores cívicos únicamente podrán ser garantizados mediante la educación. Entonces, una impronta y un legado que debemos de recordar, que me parece debemos de tener presente aquí en este seminario y evidentemente para quienes estudiamos y formamos parte tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como del Instituto de Estudios Superiores del Altiplano, debemos de tomar en cuenta esto, la importancia de formarnos, de instruirnos y de tener como premisa una educación de calidad que busque no solamente formar técnicos, sino personas íntegras y con este perfil humanista, del cual nos habla justamente este tipo de obras que hemos venido analizando a lo largo de este seminario de filosofía política, ¿no? Entonces, en Cicerón encontramos este paradigma civil, esta representación de lo que es el proceso educativo, ¿no? De aquella persona, como lo decimos también al inicio de este evento, que es un orador y que puede influir en la colectividad, el ser una persona además que tiene la oportunidad de hablar, representa el estar bien letrado, ¿no? El tener conocimiento y una base ética, ya que no se trata solamente de hablar por hablar, sino de hablar siempre desde la responsabilidad, la dignidad y con ética, ¿no? Entonces, evidentemente, Cicerón nos recuerda aquella voz latina que es humanitas, se refiere precisamente a la formación, a la educación, y que se remonta o tiene su reminiscencia de aquella voz griega que es la paideia, ¿no? Haciendo precisamente alusión a esto que tiene que ver con la educación y la formación de las personas, ¿no? Así que, pues bueno, la verdad es que ha sido una fortuna, un privilegio haber escuchado al doctor José Yarko Barrera. Vamos a abrir un pequeño espacio
para preguntas, para dudas que puedan surgir por parte del auditorio, aprovechando que está el día de hoy con nosotros el doctor José Yarko, alguna cuestión que pueda surgir, y también recordarles a todos quienes están aquí presentes en el auditorio que a la 1 de la tarde vamos a tener el recorrido por los espacios de la universidad, del UNAM. Vamos a tener esta visita guiada para que por favor sobre la 1 de la tarde nos encontremos en el reloj que se encuentra en la explanada de la Facultad de Derecho, ahí en frente del Águila. Seguramente ahora que ingresaron lo pudieron ver. Bueno, pues ahí sobre la 1 p.m. nos vamos a ver, nos vamos a encontrar para hacer este recorrido guiado, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario que pueda decirse? Sin pena, ¿eh? ¿Qué motivó a Cicerón a escribir en ese momento histórico sobre la República? Gracias, compañera Adriana, por su pregunta. Compañera Adriana, del Instituto de Estudios Superiores del Altiplano, que esta tarde nos acompaña en estos trabajos de la Semana de la Cultura Jurídica 2025. Aprovecho para reiterar ese saludo a nuestras autoridades del instituto y respondo con gusto. A Marco Tulio Cicerón le movió a escribir el Tratado de la República la situación en que se encontraba la misma. Él estableciendo o tratando de encontrar un lugar pacífico entre toda esta lucha interna que se daba en Roma, porque era una lucha interna, no estaban contra gente del exterior, eran los mismos funcionarios del triunvirato, César y Pompeyo, quienes estaban disputando por obtener el poder de la República. Y era una lucha feroz que quizás no tenía claro su sentido. Entonces Cicerón busca establecer planteamientos que señalen o conduzcan a la República por un curso cierto, a partir de sus conocimientos de la filosofía griega y de la historia, y hace un planteamiento que él estima realista, es aportar una alternativa. Julio Pimentel Álvarez lo destaca muy bien. En el pensamiento de Cicerón siempre se encontraba presente el poder servir a los demás. Y quizá el hecho de decir que el filósofo es también como un funcionario, aunque no esté en funciones públicas, era precisamente para reclamar o para hacer valer el hecho de que el escribir era aportar a la patria. Entonces creo que era finalmente su finalidad, aportar a la perpetuidad de Roma. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? A mí me gustaría saber qué elementos del pensamiento que tenía Cicerón podrían aplicarse hoy en día. Bien, yo creo que la consideración, bueno, hay muchos, yo creo, en primer lugar, el hecho de que el gobierno siempre debe recordar su causa eficiente, es decir, ¿para qué fue hecho? La investidura de autoridad está determinada como una función y el funcionar es un obrar para un algo. Entonces, lamentablemente, hemos podido observar que los funcionarios a veces confunden su finalidad y que lo toman como una dignidad. Y por el contrario, es una función en pos del otro. Precisamente por eso hablamos de mandatario, que es el que recibe el mandato. Y en muchas ocasiones obran como si fueran el mandante. Entonces, considero que en principio esto de retomar que la causa eficiente de la función pública es el pueblo, es el Estado, el bienestar del Estado, es una de las cosas que podríamos retomar. También la estructura del gobierno mixto. Él propone prácticamente esto lo que dice. Yo propongo un gobierno mixto. ¿Qué significa este gobierno mixto? Ni la dictadura del proletariado que quería Marx, ¿no? Proletarios de todo el mundo unidos y así sin ilustración ni nada, como sea, todos conduzcamos el barco de la República. Oye, pero no sabemos, no importa, somos muchos, tenemos que poder. Entonces, lo que está proponiendo es una mixtura donde exista conocimiento, donde exista libertad del pueblo, pero también un grupo que pueda guiar por ese conocimiento de lo que hay que hacer. Entonces, siento que sí hay elementos que pudiéramos rescatar y que podríamos, precisamente en seminarios como este de filosofía política del doctor Gustavo Eduardo Castañeda,
podríamos observar cómo permean esas ideas y cómo perviven hasta el presente, no solamente estas. Quizá podríamos pensar y encontrar esa comparación entre la forma mixta de gobierno que propone Cicerón y Montesquieu o John Locke, ¿no? Que nos hablan de un gobierno de poder dividido, que para nosotros muchas veces nos tratábamos de remontar a cuál es el origen de este sistema tripartito del poder soberano, y podríamos pensar en Montesquieu o en Locke, ¿no? Y ahí estaba la disputa si es Montesquieu o Locke, cuando ya lo estamos encontrando aquí en los clásicos. Entonces considero que este rescate de la erudición clásica y de todos los hitos históricos nos puede servir muy bien para el presente. Ya lo decía el mismo Cicerón, historia magistrae vitae, la historia es maestra de la vida. Muchas gracias. Maestro, por favor. Sí, gracias. Me voy a poner de pie. Bueno, primero, pues agradecer, buenos tardes ya, todas y todos. Agradecer que nos permitan este espacio tan digno y tan honroso para los que estudiamos Derecho, con tanta historia y tanto contenido filosófico, histórico en nuestro país, para poder aperturar justamente nuestra Semana del Derecho, nuestra Semana de la Cultura Jurídica. Reconocer sin duda pues el discurso de ambas personalidades que el día de hoy nos ilustran con sus saberes y conocimientos. En verdad, todo nuestro reconocimiento y aprecio. Y bueno, pues en nombre de nuestro instituto, reiterar este agradecimiento a nuestros directivos por tener pues, estos espacios también para poder aperturar nuestra semana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que ha sido un lujo poder haber escuchado al doctor Yarko, reitero, y de igual manera son bienvenidas y bienvenidos las compañeras y compañeros del Instituto de Estudios Superiores del Altiplano. Aprovechen esta visita a la ciudad universitaria, a la Facultad de Derecho. Creo que es una muy buena oportunidad de seguir hermandando estos vínculos que tenemos entre las universidades hermanas que somos, para poder conocer a otros amigos, próximos colegas de la profesión, jóvenes al igual que ustedes. Así que, bueno, no quisiera robar más el tiempo para que aprovechen estos 10 minutos para ir al baño, para ir a tomar un vaso de agua e iniciar sobre la 1 p.m. el recorrido, la visita guiada que ya tenemos preparada, ¿no? Sin antes, quisiera pedirles a todos que se pongan de pie, por favor.